Hola a todos. En este vídeo vamos a hacer un problema de composición de movimientos, concretamente un tiro oblicuo. Para este tipo de problemas tenemos que tener claras unas nociones de trigonometría que vamos a refrescar un poco. Vale, si tenemos una velocidad, un vector velocidad, como en este caso, que forma un ángulo alfa con la horizontal normalmente, aunque también puede formar un ángulo con la vertical, ¿vale? Tenemos que tener claro que este vector velocidad tendrá una componente x, que será vx, y una componente y, aquí, que es vi, ¿vale? Que es la misma que esta, la veis, aquí y aquí. Bien, esto define un triángulo cuyo ángulo es alfa, ya lo hemos dicho, y opuesto al ángulo alfa tenemos vi y contiguo al ángulo alfa tenemos vx. La hipotenusa de este triángulo sería el vector velocidad. Entonces, sabemos o deberíamos saber que el seno del ángulo alfa se puede calcular como el cateto opuesto partido por la hipotenusa, ¿vale? Con lo cual, como el cateto opuesto es vi, la componente y, partido por la hipotenusa, que es el vector velocidad, de aquí, si pasamos esto aquí multiplicando, podemos sacar que vi es igual a el vector velocidad por el seno de alfa, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a dejar aquí, que lo vamos a utilizar ahora en el problema. V por el seno de alfa. Bien. Igual el coseno de alfa es el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Entonces será igual a cateto contiguo, que es este, que es la componente en x, vx, partido por el vector velocidad. Entonces, pasando esto aquí multiplicando, podemos decir que vx, o sea, la componente x de la velocidad será igual a vector velocidad por el coseno de alfa. ¿Vale? Y lo vamos a poner también aquí porque nos va a venir bien para resolver el problema. Coseno de alfa. Vale, entonces borramos esto y empezamos a hacer el problema en sí. Bien, el problema dice, un niño golpea un balón y este sale lanzado con una velocidad de 20 metros por segundo y un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. Responde razonadamente a la altura máxima alcanzada, b la velocidad del balón en ese punto de altura máxima y c el alcance máximo. Vale, entonces vamos a hacer el dibujo y vamos a ver un poco qué tenemos y qué nos piden. Este sería el movimiento del balón, más o menos. Nos dice que forma un ángulo de 45 grados. Este es nuestro vector velocidad, que son 20 metros, el módulo 20 metros por segundo. Y, vale, nos preguntan la altura máxima alcanzada, que sería aquí, esta es I máxima. Nos dice que también qué velocidad llevará en ese punto el balón y el alcance máximo. El alcance máximo es esta X, ¿vale? Es cómo de lejos llega el balón. Aquí. Bien, entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos dos movimientos, ya lo sabemos, uno en el eje X y otro en el eje Y, ¿vale? Entonces, el movimiento en el eje Y es una caída libre, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? En concreto, una caída libre, con todas las características de la caída libre, con la aceleración igual a la gravedad, en fin, con todo lo que ya sabemos. Y el movimiento en el eje X, que como no nos dice nada, vamos a suponer que es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Con todas las fórmulas y las características de este tipo de movimiento. Entonces, empezamos con el apartado A, que nos preguntan la altura máxima alcanzada.
Vale, como estamos hablando de altura, aquí solo vamos a fijarnos en el movimiento de caída libre, ¿vale? En el eje de la Y. Nos piden este punto. Y en este punto, chicos, fijaos que si yo tiro un balón para arriba y luego cuando acaba de subir aquí empieza a bajar, pero justo en este momento se tiene que parar para cambiar de dirección, ¿vale? Cambiar de dirección, no cambiar de sentido. Entonces, en este momento la velocidad es 0, la velocidad en Y. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para este apartado, ¿vale? Que la velocidad en Y es igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular ese tiempo, el tiempo que tarda en llegar a I igual a 0, y luego calcularemos, con el tiempo, calcularemos en qué punto está, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar la fórmula de la velocidad en caída libre, que es V es igual a V0, pero V0 la componente en I, ¿vale? Y esto es lo que cambia en este problema, más la aceleración por tiempo. Entonces, VI, fijaos que hemos dicho que es V por el seno de alfa, ¿vale? Entonces, esto será igual a V por, o sea, el vector velocidad, ¿vale? El módulo en realidad vamos a utilizar, por el seno de alfa, que es 45, más que como la aceleración es negativa porque es la gravedad, ya ponemos aquí un menos 9,8 por t, que no lo conocemos, ¿vale? Entonces, como hemos dicho que v en i es 0, ¿vale? Porque es el momento en el que el balón se detiene para empezar a bajar, pues igualamos esto a 0 y nos queda que 0 es igual a 20, que es la velocidad, o sea, esta velocidad 20 por el seno de 45, que vale 0,7, hacerlo con la calcu. Entonces 20 por 0,7 menos 9,8t. De aquí sacamos que t es igual a 14 partido por 9,8, que son 1,4 segundos. Este es el tiempo que va a tardar la bola en llegar a esta altura máxima. Y ahora, con este tiempo, ya podemos calcular la I, o sea, esta altura, esta I, que será igual a I sub 0 más V0, que es V0, pero la componente en I, por T, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Es la misma fórmula que la de la caída libre que conocíamos, solo que cambiando esto por la componente en I de la velocidad. Entonces, aquí sabemos que esto es 0, ¿vale? Porque el movimiento empieza en este punto cuando I vale 0, y sustituyendo tenemos que V0i es 20 por el seno de 45 por t, que es 1,4, que lo acabamos de calcular aquí, más un medio de la aceleración, que es menos 9,8 por 1,4 al cuadrado, ¿vale? Que es este tiempo al cuadrado. Entonces, de aquí sacamos que I es igual a 20 por 0,7 por 1,4 menos, esto aprenderoslo, ¿vale? Esta relación son 4,9. Nos va a salir muchas veces, entonces ya lo ponemos directamente. 4,9 por 1,4 al cuadrado, que son 1,96. Esto da 19,6 menos 9,6, que son 10 metros, ¿vale? Esta es la altura máxima, la I máxima. Entonces ya tenemos el primer apartado. ¿Vale? El segundo apartado nos pregunta la velocidad del balón en ese punto de altura máxima, en estos 10 metros de altura. Vale, pues para calcular la velocidad deberíamos tener en cuenta la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. Pero ¿qué pasa en este punto? Que ya sabemos que la velocidad en Y es igual a 0, ¿vale? Porque de hecho es lo que hemos utilizado para calcular el tiempo. Entonces solo tenemos que calcular la velocidad en X. ¿Y la velocidad en X cuál es? Pues la velocidad en X sería nuestra componente en X, porque hemos dicho que es
que el movimiento en X es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Porque no nos dicen otra cosa y no nos hablan de aceleración. Con lo cual, la velocidad en X será, fijaos, aquí lo tenemos, v por el coseno de alfa. Y esto será igual a 20 por 0,7, que vale el coseno de alfa, y son 14,1 metros por segundo. Esta es la velocidad, ¿vale? Es la componente X, pero es que resulta que en ese punto no hay componente en Y. Entonces, la velocidad en ese punto es esta. Vale, y el último apartado nos pregunta el alcance máximo. Entonces, hemos dicho que tenemos que calcular esta X. Entonces, vamos a hacer igual que en el apartado primero. Vamos a calcular primero el tiempo, ¿vale? Lo que tarda en caer. Y ese tiempo que tarda en caer luego nos ayudará a buscar la distancia. Entonces, tenemos que calcular el tiempo cuando I vale 0. O sea, es lo mismo que teníamos antes de la caída, sube, baja, y tenemos que calcular este tiempo, ¿vale? Cuando I vale 0. Entonces, tenemos que I es igual, otra vez I0, más V0 de I, ¿vale? La componente 0 en I por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y de aquí sacamos, pues esto es 0, y V0 en I es V por el seno de 45 por el tiempo, perdón, menos esto que ya lo hemos visto antes, ¿vale? Que era el 4,9 que os he dicho que os fuerais aprendiendo porque os va a salir mucho, por t al cuadrado. Y esto hemos dicho que vale 0, ¿vale? Porque hemos dicho que la i aquí tiene que valer 0. Entonces, esto nos queda que 0 es igual a 14,1 por t menos 4,9 por t al cuadrado. Si os fijáis, aquí tenemos una ecuación de segundo grado. Vamos a tener dos soluciones. ¿Por qué? Porque estamos buscando que i valga 0. Y fijaos aquí, i va a valer 0 aquí, cuando el tiempo es 0, y aquí, que es el tiempo que queremos calcular. Entonces, de esas dos soluciones, una nos va a valer y la otra no. Fijaos, si aquí sacamos factor común la t, nos queda que 0 es igual a t por 14,1 menos 4,9t. Y de aquí salen dos soluciones. Como tenemos que 0 es igual a este producto, nos vale o bien que la t sea 0 o bien que esto sea 0. Si la t es 0, este es el que no nos vale, porque es la solución de justo antes de que empiece a moverse. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos que irnos a la otra solución, que es que 14,1 menos 4,9t sea igual a 0. ¿Vale? De aquí nos sale que, voy a seguir por aquí, que t es igual a 14,1 partido por 4,9, que son 2,9 segundos. ¿Vale? Ya hemos calculado el tiempo. Y ahora solo tenemos que sustituir para calcular la x. Como la x teníamos el movimiento rectilíneo uniforme, pues decimos que x vale x0 más v0, la componente x, v0t. x0 es 0 porque el movimiento empieza en el tiempo 0 en nuestro origen, con lo cual esto es igual a v0, que hemos dicho que era, v0 en x, que hemos dicho que era v coseno de 45 por el tiempo. Y esto es, ¿vale? Coseno de 45 hemos dicho que era 0,7, estos son 20 y el tiempo que lo acabamos de calcular, que son 2,9, pues son 20 por 0,7 por 2,9, 41 metros, da 41 metros. 41 metros es esta X, aquí son 41 metros. Bueno, pues hasta aquí este problema. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.